Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y como no iba a hacer una build de Flinch, una build de Inefa, una build de Nefer, una build de Lauma, una build de Zibai y una build de cada personaje de los equipos lunares, pensé, ¿por qué no hacemos un vídeo recopilatorio donde, como acaba de volver Columbina, vamos a explicar los equipos, la construcción básica, la rotación y todo lo que necesitamos saber de los tres equipos lunares, ya que además se sospecha que muy probablemente reruneen en Sniesnaya, es decir, en la 7.0 llegan Flinch y Nefa, en la 7.1 Zibai y Linea y quizá en la 7.2 quizá Nefer y Lauma. Y Danica, que parece una Nefer Prime 2.0, que está por aquí, la estáis viendo en pantalla. Así que, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, tenéis 2 bendiciones lunares por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos invitados a los streams que vamos a practicar y aplicar una nueva modalidad llamada Battle Royale en el chat. Si tenéis curiosidad, venir a verlo. Va a ser este viernes desde que veáis el vídeo, posiblemente mañana, creo. Y que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Vamos con el vídeo, con la build y la guía de los tres equipos lunares basados en Columbina, que están en el banner, para los nuevos, para los antiguos, para los guapos, para los no tan guapos, para las palomas migajeras, para los arcontes, para los ballenas, para los que pueden permitirse todo y para los free to plays que tienen que migajear. Vamos a empezar por el equipo de Zibai. La build de Columbina la subí ayer y esto es algo parecido a un vídeo de equipos, pero más que hablando de los equipos en sí, vamos a profundizar en las builds y la rotación de cada equipo. La build de Columbina en general, como os dije, siempre va a ser si no tenéis dupes y no tenéis su arma, va a ser recomendable el ámbar más el instructor. Pero si a poco ya tenéis su arma o algún dupe, o incluso la mayoría que han sacado C2 y arma, que sobre todo los arcontes de cada nación suele ser el personaje más worth it de sacar C2 y arma, o algún dupe o el arma, al final la recomendación es llevarla con el set de sub DPS. ¿Por qué? Porque como dije, Iluga es quien mejor lleva Serenata en el set de Zibai, luego esta señora pues también es sub DPS. En el equipo de Nefer, quien cuadra perfecto para llevar Serenata, como ven en pantalla, es Lauma, y en el equipo de Flinch, aunque es cierto que Inefa tiene cierta cantidad de daño, a la que tienes el arma o algún dupe de Columbina, Columbina tiene más daño que Inefa, así que la Masturbina... ¿Dónde está la Masturbina? Que no la encuentro. Masturbina, yo te invoco. Ah, vale, está abajo del todo, porque no tiene la estrella, porque tiene que mejorar. La Masturbina es la que llevaría el set de Serenata en el equipo de Flinch. Entonces, no le cuadra realmente un Serenata a Columbina, salvo una pequeña excepción que expliqué en el vídeo de la build. Ahora... vamos ahora sí con los equipos lunares. Mejor equipo lunar actualmente, el equipo de Zibai. Y el segundo no es Nefer, es Flinch. Ahora os explico por qué. Zibai, ¿cómo se construye el equipo? Pues principalmente Zibai set de DPS, este señor con el set de Serenata, sub DPS, el set lunar que le llamamos en la comunidad. ¿Cómo funcionan los personajes? Pues bien, Ibai. ¡Se viene la velada del año! Y una tremenda liqueada. El señor de la pantalla, ¿contra quién se pelearía en la velada? Dejad en los comentarios. Seguro que van a poner full creadores de Genshin por el PvP que hubo en su momento. Gente, hay más creadores y no tenemos por qué llevarnos mal. Pues bueno, Zibai. Ya saben que su arma es su mejor arma, como siempre. Esto no hay que decirlo. Yo tengo los equipos pues ya muy loco y con algo de inversión. Pero se puede llevar perfectamente con Espada del Alba y no recomiendo mucho más. Además, ahora que tenemos a Linea que cura la Espada del Alba es mucho mejor. La construcción, su set que ya conocéis, hay que llevarla doble o hasta triple defensa. De hecho, mi Zibai actualmente con triple defensa hace más daño que con casco de daño crítico, pero porque como os expliqué muchas veces, no solo la C6 me da 80 de daño crítico, sino para quien no la tenga, la C2 sí que da 40 de crítico geo y la C6 de Iluga da otros 30 de crítico geo, con lo que Zibai en muchas ocasiones llega a más de 400 de daño crítico, incluyendo el casco de defensa, al igual que mi Nefer, que os enseñé que va a triple maestría, ahora la enseño. Aparte también, para que aprendáis, puede servir el vídeo a modo de flexeo, así que ítem número 1, ítem número 2, número 3, número 4 y número 5. Estos son los ítems que tengo en Zibai y la verdad es que me ha costado bastante y estoy muy orgulloso de cómo está construida. Luego,
Recordar que la mayoría vais a jugar casco de daño crítico. Se lleva probabilidad crítica, daño crítico, recarga hasta lo poquito que necesita, que a mí me sobra. De hecho, he calculado que con 120 tiene permaulti, así que 31 estoy sobradísimo. Y el resto de substat pues recarga hasta lo necesario y defensa porcentual. La maestría, no hay que buscar tanta maestría proactivamente porque todo el resto del equipo nos activa bufos de maestría de distinta manera, más el set de serenata, etc. Y el set nos da 2 piezas 80. Yo tengo 300, pero porque tengo subestatas residuales. Luego los dupes. Recordad que os expliqué que el primero te da un quinto golpe de daño lunar por rotación, aparte de hacer más daño. La C2 aumenta el daño cristalizado lunar de todo el equipo, incluido Linnea y de Columbina sub DPS. Y además hace que el daño de la reacción lunar de los 5 golpes de la elemental y de la ulti escale en un extra de la defensa de Zibai, con lo cual se vuelve más worth it aún llevar la triple defensa, aparte del tema daño crítico, y la C3 es la habilidad elemental más 3, que es toda su fuente de daño. Yo, aquí he de decir que, recordad los que estabais en stream, que esto yo no lo quería. Yo quería sacar Zibai C0 o si acaso C1, pero esto de aquí ocurrió porque saqué este señor de aquí. Me gasté más, como dije en muchas ocasiones, me gasté más en el Iluga C6, que fueron como $500, no lo recomiendo, no lo hagan, que en Columbina C6, que yo tenía ahorrado como casi 400 deseos y además tuve demasiada suerte y me costó menos de $400. Me costó más, de verdad, un Iluga C6 que lo que me costó una Columbina 5 estrellas C6, con toda sinceridad del mundo. Y por desgracia, que esto es la mala suerte de los gachas, porque aparte de esto que están viendo aquí, también saqué un New Billet C2 y alguna cosa más, lo que alargó mucho más los 5 estrellas de estas tiradas por Iluga. Pero bueno, anécdotas aparte. Estos son los dupes de Zibai, no recomiendo mucho más de C2 o C3, no se vuelvan locos. Y luego los talentos, se prioriza la habilidad elemental, pero en última instancia la ulti, aunque la recomiendo al 8-9, si os gusta mucho podéis tenerle corona porque él hace un hit muy grande lunar que sí que suele merecer la pena su daño. Básicamente Zibai funciona así, es el DPS del equipo. Ahora entramos en la rotación. Iluga. Perdición del dragón siempre. He visto gente llevando Favonius y tal. Y sí es cierto que, al igual que Aino en electrocargado lunar, si salta un hit de cristalizado lunar fuera del campo que haga crítico, aunque él no lleve crítico, sí activaría el Favonius, pero no es nada recomendable. De hecho, los equipos lunares en general no necesitan Favonius porque suelen tener permaulti. El equipo que más sufre, de hecho, por el tema del Favonius es el de Nefer, y concretamente el de Nefer, a diferencia del de cristalizado lunar y el de electrocargado lunar, no genera golpes lunares fuera del campo para activar ningún Favonius de ningún soporte. Con lo cual, no llevéis Favonius. Los equipos lunares no están hechos para llevar Favonius, y mirar que soy parte de la gente que recomienda bastante Favonius en general. No llevéis Favonius en los equipos lunares. Construir recarga suficiente. Luego, triple maestría con recarga en los substat en el set, que ya sabéis, maestría recarga, maestría recarga, maestría recarga. Y flor y pluma, pues maestría recarga y maestría recarga. Aquí solo tengo maestría porque tengo mucha. Pero recarga, él necesita más de 175 si tenéis la C4 que le da más energía. Ah, no, ¿cuál es la...? Ah, él no tiene un dupe que le dé energía como el resto de algún... Ah, no, mira, es la C1. Pues si tenéis la C1, 75. Si no tenéis la C1, yo sabía que había un dupe que le daba energía. Si no tenéis la C1, hay que irse a 85, 90, que es un poco más costoso, pero bueno, es la recarga que hay que conseguir. Y luego maestría al máximo, porque al final... todos los talentos de este señor se basan en, a más maestría, más bufo te va a dar al daño de cristalizado lunar, en resumen, y luego da algunos bufos más y toda esta cuestión que veis por aquí, todo eso, pero bueno, el señor este va a maestría y todo lo que hace es más maestría. Luego, de dupes, la C4 le da, como veis, defensa a los personajes cercanos, le da 200 de defensa a Zibai, y la C6, su talento que le da 5 probabilidad, 10 de daño en el daño geo, incluido el lunar, pues ahora se convierte en 10 de probabilidad, 30 de daño crítico, que son 50 de valor crítico total, que es más que un artefacto. Perfecto a todos los geos del equipo, que son 3, y recordar que para la reacción fuera del campo de cristalizado lunar se tiene en cuenta el valor crítico de todos los personajes del equipo que han participado en la reacción, incluyendo Iluga. Iluga tiene un combo de elemental ulti y no se queda haciendo multi-hits. Al no hacer multi-hits no se tiene en cuenta su crit value, y eso es bueno porque se tendrá en cuenta solo el crit value de Linnea y de Zibai, que como se acaba de explicar,
pues tengo 86 de probabilidad, 10 de Iluga, 40 del set, 400 o más de daño crítico, sumando pues 30 de Iluga, 40 de Linnea, 80 de Columbina. La C6 no hace falta contarla porque no la tendréis la mayoría. Y en el caso de Linnea, pues más de lo mismo, 82 más 10, 92, y 68 más 40 de su C2, 300, más 80, 380, más 30, 410. O sea, aquí tengo 92, 410. Así que nada, Jesucristo es Señor y la C6 sí que es importante. ¿Qué se prioriza? La ulti con corona, pero no hace falta subir la habilidad elemental, porque la habilidad elemental solo hace un par de hits y punto, no tiene mucho más. Así que este es Iluga. Columbina, os expliqué la build. Y Linnea, vamos a hablar de Linnea ahora. Linnea, ¿cómo funciona? Pues bien, si no lleváis su arma, os recomendaría dos alternativas en resumen para no irnos muy lejos, porque las builds se profundizan mucho en 80.000 combinaciones de armas y la realidad es que normalmente un arma free to play tienen todos los personajes y luego ya armas pay to win en general y su arma. Entonces, las free to play diría que son el tirachinas para hacer daño, y si lo hacéis bien y construís bien a los personajes, todo el equipo va a tener perma ulti, pero también Linnea puede llevar más eficientemente que este señor el arco de Favonius. Solo si necesitáis tirar la ulti, porque en late, en rotaciones correctas, no hace falta tirar la ulti de Linnea si no lleváis la espada del alba en Zibai, o aún llevándola no os han bajado la vida. No tirar la ulti de Linnea en los equipos de Cristalización Lunar es totalmente worth it y extremadamente eficiente, porque ahorráis segundos del tiempo en la rotación de que tira la ulti. Y si jugáis bien y no baja la vida y tenéis escudos, y eso sí, tenéis la C1 de Columbina que da un escudo a Zibai, pues no va a hacer falta tirar la ulti, con lo cual no va a hacer falta normalmente llevar el Favonius, que le mete 60 de recarga. Ahora, cualquier arma de probabilidad crítica, daño crítico está muy bien, pero como va con defensa, principalmente el tirachina de 3 estrellas y full free to play. Luego, el set casi siempre va a ser el de sub DPS, porque el Serenata siempre lo va a llevar este señor. ¿Cómo funciona ella? Pues parecido a Zibai. Defensa, defensa. Y aquí yo llevo daño crítico porque he estado haciendo cálculos y me da más daño esta vez con el daño crítico, a pesar de llegar a 400 de daño crítico esta señora. Pero en alguna ocasión es posible que con casco defensa también funcionase bien. Los multiplicadores de Zibai son distintos y tienes la C2 que a más defensa, más daño te da, así que sí es el cálculo real, pero en el caso de ella pues me da más daño con daño crítico, así que le he puesto este pedazo casco que veis aquí a daño crítico. Y luego, los dupes. La C1, como siempre os expliqué, es una transición a la C2, son stacks extra para más daño cristalizado lunar, pero realmente la buena es la C2, que nos va a dar 40 daño crítico al Geo y al Hidro, aunque eso del Hidro es más para equipos de Neuvillette y de Furina, una especie de equipo de, efectivamente, Neuvillette, Furina y Luga Linnea es muy fuerte, pero realmente lo que cuenta aquí es el 40 de Geo para Columbina, aunque digáis, Columbina es Hidro ya, pero hace cristalizado lunar, con lo cual el daño Geo crítico de Columbina sirve para la reacción. La propia Linnea y Zibai es realmente su constelación más fuerte a día de hoy, es esta, la C2. Y luego los talentos. Se prioriza la habilidad elemental, que es su daño fuera del campo como sub DPS. La ulti se sube para curar, pero realmente os diría que en muchas ocasiones dejéis la ulti al nivel 6 o 7 y ya cura. Yo la tengo un poco más alta. Esto es Linnea. ¿Y cuál es la rotación del equipo? Pues es bastante sencilla. La rotación siempre va a iniciar la Columbina porque es la que mejor uptime tiene. Tiene 20 segundos de utilización en su ulti, así que el combo va a ser elemental ulti de Columbina. Luego tiramos el bicho de Linnea, que también tiene 25 de utilización, 18 de cooldown. O también puedes empezar elemental de Linnea con de Columbina, pero en cualquier caso es mejor primero Columbina, porque como hay más geos en el equipo va a haber, entre comillas, menos aplicación de hidro y prefieres ya desde el principio tener el hidro posicionado en el campo que tener el geo. Entonces sería, o bien, como prefiráis, elemental de Linnea, elemental ulti de Columbina, o elemental ulti de Columbina, elemental de Linnea. Luego ya entraríamos con Iluga y hacemos elemental cargada, aunque podéis tirar la que os dé la gana de los dos porque da bastante igual el daño que hagáis, lo que pasa es que genera más partículas cargadas, así que yo recomiendo cargada. Y luego la ulti para activar el bufo, y luego ya entraríamos con Zibai, que nada más entrar activamos la elemental y metemos el primer golpe del caballo, la ulti, otra vez segundo golpe del caballo, y a partir de ahí básicos para hacer el tercer y cuarto golpe del caballo de la habilidad elemental. Si tenéis la C1, el quinto golpe del caballo de la habilidad elemental. Y luego al volver a rotar, si no hay necesidad de tirar la ulti de Linnea, como todavía tendríamos el uptime de los 20 segundos de la aplicación de hidro de estos 25, que dije 20 pero son 25 de Columbina, directamente en la segunda rotación sí que como ya tenemos hidro, tenemos que tirar la elemental de Linnea, elemental ulti de
Columbina, elemental cargada ulti de este señor y la misma rotación de Zibai. Esto es el equipo y todos los secretos para entender el equipo de Zibai, y pues yo me hice 30 segundos en dificultad 6 en la conflagración, pero eso sí, señores, con esta C6 y con esta C3, bueno, y con esta C2 también, y con todas las armas. Segundo equipo, el de Flins. Vamos a ver el siguiente equipo porque muchos lo jugáis con Sakarosa, pero si ponemos la variante de jugar a Nicole, actualmente con Nicole el equipo de Flins supera y es mejor que el equipo de Nefer. Es decir, el segundo mejor equipo lunar a día de hoy ya no es Nefer, es Flins. Pero, aquí pongo el gran pero, si jugamos Nicole C2. No tiene necesidad de llevar su arma, porque el arma de Nicole, y no se preocupen que voy a explicar la variante con Sakarosa, el arma de Nicole da daño infligido, y el daño infligido no afecta a las reacciones lunares. Así que realmente aquí solo contaríamos con la C2 de Nicole, no con su arma, que yo ahora mismo la llevo con su arma, pero bueno, se le mete el cazador de dragones de Sakarosa y listo, que de hecho os lo pongo por aquí para que tengáis la referencia visual, que yo sé que es muy bonito verlo. Pues bien, este equipo sería el segundo mejor equipo lunar por encima de Nefer si hablamos de Nicole C2 por la bajada de resistencias que compensa la bajada de Sakarosa, y el tremendo bufo de ataque mejora mucho el daño de Inefa y de Flins, muy por encima del bufo de maestría que nos puede dar Sakarosa de una manera espectacular. Y el cazador de dragones es el mismo cazador de dragones que lleva Sakarosa, con lo cual solo estaríamos comparando literalmente el bufo de maestría de Sakarosa, que no está mal, versus el bufo de ataque tremendo a todo el equipo que da Nicole, que es casi el triple del bufo de Sakarosa. Y algunos dirán, bueno, Phil, pero la baja de resistencia son 40 y la de Nicole son 25. Ya, pero la de Nicole son permanentemente la baja de resistencias y lo de Sakarosa son 10 segundos, con lo que en los últimos golpes de Flins no te beneficias de la baja de resistencia de Sakarosa, con lo cual ese 40% versus el 25% se compensan. No solo se compensan, es que es mucho mejor Nicole al fin y al cabo, porque además hay un dupe que compensa más todavía, que es la baja de resistencias del 25% que también nos da Flins, con lo cual bajar un 75 a partir del 100% del enemigo, que suelen tener entre 10 y 40 los bosses, al final termina haciendo que a partir de bajar los mismos 40, si tienes la C2 de Flins, que es otro de los trucos, pues no compense tanto bajar tanta resistencia por encima de 40. Si tienes la C2 de Flins, 25 de Flins, 25 de Nicole, 50. Ahí ya es mucho menos importante la baja de resistencia de Sakarosa a partir del 40%. Pero esto para ballenas. Phil, yo soy free to play, todo C0. Hablemos de todo C0, no se preocupen que voy a hablar también de Sakarosa. ¿Cómo iría el equipo de Flins? Pues bien, ahí está la excepción de si tenéis la Columbina C0. En vez del tema instructor y ámbar, lo explico mejor en la build, se puede llevar la señora Inefa con el set lunar, el de sub DPS que es este, y Columbina con Serenata. Y ahí, en esa situación de todo C0 y de que no hayáis sacado ya un set de Serenata para Inefa teniendo que volver a construirla, que eso es un dolor de narices y la resina escasea y duele, ya sabéis cómo es, entonces se podría jugar Columbina Serenata con Inefa set lunar sub DPS. No lo recomiendo porque a la que tengáis otro equipo lunar no vais a estar cambiando sets, es un dolor de narices también, o en el futuro igual sacáis algún dupe, alguna cosa de Columbina y deja de ser worth it y es mejor llevar Inefa Serenata y al final Columbina con este set. Así que excepción explicada, en la build lo extiendo más, pero no lo hagáis, no lo recomiendo, va a ser muchas molestias en general a futuro. Ahora, Columbina, pues ya sabéis cómo. Inefa es un personaje que como soporte de hecho aporta bastante y no tiene un techo digamos tan lejano, porque a la que tengáis el arma que le da 40 de reacción lunar a todo el equipo y solo la C1 que también aumenta un 50 la reacción lunar del equipo es suficiente, porque la C2 le da más multi-hits, un poquito más de hits, que aquí no, o sea que es un hit de electrocargado lunar, pero no es tanto daño ni tan recurrente este hit. Realmente Inefa arma C1 ya es el máximo aporte para el equipo, pues a diferencia de por ejemplo Linnea con la C2, etc. Luego, ¿cómo funciona ella? Pues como un sub DPS al fin y al cabo. De armas está la de la forja de Notcry, que le da mucho ataque y daño en reacción lunar, y como es un DPS la de la forja de Notcry le viene bien. Objetivamente el arma de Sino o el arma de Flins también le viene muy bien, pero esto ya son cosas que extiendo más en la build. Luego el set como un sub DPS normal, ataque y ataque en el cáliz, ya sabéis cómo funciona todos los personajes de Notcry, y el casco de daño crítico, porque ella, aunque llegue con los buffos a pues esta inmensa cantidad extra de daño crítico, lo haces y tal, casi siempre no va a llegar a los daños críticos que llegan otros personajes, así que es mejor que Inefa se quede con casco de daño crítico en general. Y los stats,
La recarga he calculado que para no llevar Favonius, y no recomiendo que nadie lleve Favonius, 170 aproximadamente de recarga, y la proporción pues cerca de 80 de probabilidad y todo lo que podáis de daño crítico, como un sub DPS básicamente. Esta es Inefa es elemental ulti y os vais. La ulti hay que tirarla, que he visto gente que dice, no, bueno, da igual. La realidad es la siguiente, el escalado de electrocargado lunar de hecho es este de aquí, es un talento, con lo cual solo subes la elemental para subir la absorción del escudo realmente, así que ni siquiera hace falta meterle coronas. Y la ulti es un hit muy fuerte, pero tampoco es un hit que hiciese electrocargado lunar, si lo hiciera sí. Entonces, de hecho, no hay ni que subir los talentos, hay que subir esto al 7-8 para el escudo y esto no hay ni que subirlo. Pero la ulti hay que tirarla, que he visto gente, no, yo no tiro la ulti si me da igual, si es un solo hit. Mentira. Hay un talento que es este de aquí, que dice que al utilizar la habilidad definitiva das un bufo de maestría, sin capeo, que esa es la locura, en proporción al ataque de Inefa. Este bufo es una salvajada, porque no tiene cap. Es decir, a más ataque tenga Inefa, con cualquier bufo externo, más bufo de maestría le va a dar a sí misma y al personaje en campo. Si hablamos de Nicole y de su bufo de ataque, estamos hablando de que aunque no tengamos el bufo de Sakarosa, Nicole da un bufo tan grande de ataque que se lo da a Inefa, e Inefa al tirar la ulti activa este talento y le mete un bufo absurdamente gigantesco a Flins y a sí misma de maestría, el triple o el doble de grande, en este caso más el doble que el triple, de lo que te puede dar Sakarosa. Entonces es una absoluta salvajada, por eso Nicole es tan fuerte en el equipo de Flins. Ahora hablo de Sakarosa, vuelvo a repetir, pero es cazador de dragones, sombra verde, triple maestría y ni siquiera tienes que llevar recarga porque no tira la ulti, ya está. Lo único complicado es en la rotación, que hay que hacer un ataque normal y luego la habilidad elemental para meter el sombra verde a ambos elementos, al hidro y al electro. Pero tampoco hace falta al hidro porque realmente toda la reacción del equipo hace daño electro, así que ni siquiera hay que complicarse con eso. Cuestión con Inefa, que es muy fuerte y que hay que tirar la ulti, que he visto que la gente no la tira. Hay que sacar suficiente recarga porque sin la ulti no tienes el bufo de maestría a Flins y a sí misma. Luego, el señor Flins. Os voy a explicar con sin dupes y todo eso. Mira qué bonito, mira el Nazgûl. Pues bien, su arma es su mejor arma, si no el arma de Sino es muy buena, el pase de batalla con maestría probabilidad no está mal y el arma free to play de la forja de Notcry, que es daño lunar y ataque, no está mal. Luego, en la build profundizo más. El set es su set de DPS de Notcry y como lo mismo que os he explicado antes, quizá por algunos multiplicadores, él ya tiene muchísimo ataque, en mi caso, gracias a Nicole, también los cálculos es que me sigue saliendo que el casco de daño crítico, en el caso de mi Flins concretamente, es bastante mejor el casco de ataque, por el bufo de Nicole que te da un bufo de ataque espectacular. ¿Os acordáis cuando se hablaba también de que Bennett da un bufo de ataque tan grande que a veces prefieres en muchos personajes un casco de daño crítico y no de ataque? Pues es igual con Nicole, de hecho Nicole da más bufo de ataque cuando la tienes C2. Luego, los dupes, son muy buenos los dos, porque el primero te da una ulti extra para que la rotación sea en vez de 2, 3 ultis, con lo cual te da un 33% más de daño, pero es que aparte regeneras más energía, con lo que en alguna ocasión, y como expliqué muchas veces, con Columbina C1 o C2, pero mínimo C1, Flins termina pudiendo, si está bien construido y la recarga suficiente, teniendo la ulti grande y 3 chiquitas por rotación. Mi Flins actualmente tiene la ulti grande y las 3 chiquitas. Eso es un DPS espectacular y es más DPS que el equipo de Nefer. ¿Cuánta recarga? En mi caso 44, pero si no tenéis ciertas ayudas, porque su arma recuerdo que también le da energía, efectivamente abajo del todo, entonces quizá hay que sacar más recarga de energía, pero sacarle 44 a un carry no es demasiado realmente, demasiado sería 180 como algunos soportes. Entonces, volviendo al tema, la C2 hace un hit de electrocargado lunar cada vez que tiras alguna de las ultis. Si haces la rotación grande con las 4 ultis, tienes 4 hits extra de electrocargado lunar, pero aparte reduce la resistencia de electro a los enemigos un 25%. Esa baja de resistencias es una absoluta salvajada. Y esto es la últimas 3, que es donde está reflejado todo su daño de electrocargado lunar. Entonces, la C3 también es una salvajada absoluta. Los talentos, se prioriza la ulti, la elemental se puede subir, pero podéis jugar 1-8-10 o 1-7-10. Y luego los ítems, que yo sé que queréis el flexeo, pues básicamente está así. Esta es la flor, la pluma, 50 de crit value en el reloj, que no me creo ni yo que me salió algo así, el cáliz, que es el único un poquito mejorable, y el casco, que tengo un casco de 33 de recarga, que me alegro mucho de haberlo guardado en su momento, que yo pensé que jamás lo utilizaría y lo acabé utilizando, aunque para Yelan también lo usé durante mucho tiempo. Inefa no enseña los ítems, así que pues por aquí lo veis. La flor,
la pluma con un fallo en vida plana, el reloj con un fallo en defensa, el Cali de ataque y el casco. Mi Nefa quiero mejorarle el casco está un poco raro, está mejorable. Y luego, hablemos de Nicole y Sakarosa. Sakarosa es, como he dicho, sombra verde, triple maestría, cazador de dragones, no hace falta ni recarga porque no tira la ulti, y la rotación lo único interesante es que necesitas dar un básico y una habilidad elemental, y ahí ya rotas a Flins. Es lo único interesante de Sakarosa, no hay mucho más misterio. Y aquí os voy a decir algo que no muchos tienen en su cuenta, pero hay un arma mejor que el cazador de dragones en Sakarosa. Sakarosa, existe un arma que se llama la estrella errabunda que salió en Sumeru. Si alguien tiene la estrella errabunda en su cuenta, que es este arma de aquí, y lo tiene R5, que no sé yo si tengo R5 este arma, voy a ver si puedo revisarlo, yo diría que no. No tengo R5, ni R1, tengo R1 y ya está. Pues este arma en Sakarosa es mejor el cazador de dragones si la tenéis R4 o R5, porque la pasiva le da un bufo de ataque a todo el equipo, no solo al personaje en campo, como es el cazador de dragones, es decir, se lo da a Inefa para que Inefa lo convierta en maestría por la ulti, pero es que aparte es un bufo continuo, no es un bufo como el cazador de dragones, que es una rotación sí, una rotación no, nada más. Pero es que aparte le da maestría a Sakarosa y el cazador de dragones no, con lo que darle maestría a Sakarosa con este arma significa que Sakarosa bufa más aún la maestría de todo el equipo. Entonces, no se ha visto ni se habla mucho en las builds, pero aquí el take de Sakarosa, es decir, el punto importante es que si tenéis estrella rabunda R4 o R5 es mejor que el cazador de dragones, bastante además, de hecho a partir de R4 y R5. R3 están ahí, como el cazador de dragones es un 3 estrellas el arma, es mejor cazador de dragones al fin y al cabo, pero esto es muy importante. Y ahora Nicole, que es la pieza estrella. Nicole en el equipo empieza a sobresalir a partir del segundo dupe. ¿Por qué? Porque el primero no hace nada .jpg y a veces hace hits que es verdad que no aplican elemento y no molestan en la reacción, pero esos hits a veces te pueden perjudicar retrasando la rotación o la aplicación extra de Pyro al tirar la ulti, que al tirarla sí que aplicas Pyro y todo lo demás. De hecho, a veces tiras la elemental y ya está. Cuestión, que realmente Nicole en este equipo, para ser mejor que Sakarosa, debe tener la C2. El arma no, el arma va a ser un cazador de dragones en el caso de Nicole. En el caso de Nicole concreto, la estrella rabunda no viene tan bien porque la maestría a Nicole le da igual, a diferencia de Sakarosa, que bufa más maestría al equipo. Entonces, en el caso de Nicole, no es estrella rabunda, es cazador de dragones, porque además si vas con Nicole C2 seguramente los bosses solo duren una rotación. Y luego, el set de nuevo te da igual porque el bono daño elemental te da exactamente igual y no hay consonancia del aquelarre. Nicole en el equipo de Flins va nobleza, que yo tengo aquí justo el filtro con el otro set de nobleza, los que veis con una estrellita para que los veáis por aquí, que es, creo que es el otro con ataque recarga. ¿Y cómo va con el set de nobleza? Pues triple ataque, recarga energía, los substat y ataque plano, si podéis, para tener más ataque. Si conseguís que esa Nicole con su propio bufo, con cazador de dragones, que pierdes mucho ataque, llegue a 4000, que es el máximo cap de su bufo, yo ahora tengo 2500, pero cuando tira el elemental gano un poco más, hacemos así. Nos ponemos entre 1200. Luego creo que hay algún bufo extra, porque cuando tiras la ulti activas el set de nobleza y también me pongo en 3500. Y luego recuerdo que algún bufo se me está pasando, pero creo que tengo un bufo ataque extra por ahí. Por la cuestión, que Nicole, cazador de dragones, set de nobleza y C2 levanta el equipo de Flins hasta la estratosfera. Es Jesucristo la Nicole. ¿Y cómo es la rotación? Pues es bastante parecida. En el caso del equipo de Flins es muy fácil. Es siempre empezando con Columbina elemental ulti, luego Inefa elemental ulti, luego cambiaríamos a Sakarosa un básico habilidad elemental y ya está. Y luego Flins, que en el caso de Flins, si lo tenéis C0 y no tenéis la ulti grande ni suficiente recarga, sería pues empezar tirando elemental, ulti chiquita, básicos, elemental, ulti chiquita, te quedas un poquito más después de la segunda ulti y cuando tengas la ulti lista de Columbina vuelves, esa es la señal para rotar elemental ulti de Columbina, elemental ulti de Inefa, básico elemental de Sakarosa y entramos otra vez con Flins. Si tenéis la ulti grande, pues ulti grande, ulti chiquita, básicos, ulti chiquita, básicos. Recordad, si tenéis a partir de la C2, intentar siempre después de cada ulti meter un básico que va a saltar electrocargado lunar. Ahora, ¿cómo sería con Nicole? Pues igual, básicamente, porque como lleva el cazador de dragones antes de Flynn, sería elemental ulti de Columbina, elemental ulti de Inefa, elemental ulti de Nicole, que sí se tira, pero hay que tener cuidado con eso, aunque fuera del campo se va reaplicando más rápido.
Y después de Elemental Ulti de Nicole, intentando que no se vaya ningún básico con Nicole porque aplica Piro y os fastidia la cadena, entramos con Flins. Vamos a dar por hecho y tenéis Nicole C2, tenéis un Flins también muy bien construido, así que entramos con Flins, tiramos la ulti grande, básico, 2 elementales, primera ulti chiquita, básicos, 2 elementales, segunda ulti chiquita, básicos, y si tenéis la C1, 2 elementales, tercera ulti chiquita, y aquí rotamos. Esa rotación es el GOAT, porque además puedes literalmente intentar apresurarte para que siempre sean 17 segundos, que es el cooldown de la elemental de Columbina, 17 y no 18, y como contamos sobre 17 y no 18, supera el DPS de Nefer aparte del resto de bufos. Este es el equipo de Flins. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y para terminar el vídeo de hoy, que es un vídeo largo como os gusta, dejadme en los comentarios si queréis más vídeos largos, a mí me encanta hacerlos. Vamos con el equipo de Nefer de forma final, el tercer equipo. El equipo de Nefer es mucho más sencillo. Columbina, pues como siempre va a ir igual. La señora Lauma tiene 2 armas, básicamente. Su arma es su mejor arma y si no tenéis su arma, este arma de aquí que nos dieron en la versión 7.0 de evento es increíblemente buena porque le da 200 de maestría y recarga 45. Si no la habéis conseguido, que es una pena, creo que había otro arma que nos daba maestría y recarga de una forma similar, que no sé si era la de la forja de Notcry no, pero había otro arma que daba maestría y recarga también, que era antigua. Si no, al final, sacrificios y buscar mucha recarga en los substat, pero juraría que había otro arma que daba maestría y recarga, solo que ahora no llego, no la recuerdo. O quizá me lo he inventado y no había otro arma de maestría y recarga. Creo que quizás me lo he inventado. Me suena que estaba muy seguro que había otro arma de maestría y recarga y no es el de la forja de Notcry. Pero bueno, si no tenéis este arma, que es una pena, pues sacrificio y a sacar mucha más recarga en los substat, que sería muy complicado, pero bueno. Y luego de 5 estrellas, su arma es su mejor arma, y cualquier arma que te dé una burrada de maestría elemental, como el arma de Citlali, el arma de Mizuki, el arma de Nahida y cosas así, viene muy bien. El arma de Nahida, de hecho, da un bufo también de maestría al equipo. Pero bueno, su arma es muchísimo mejor. El arma de Columbina tampoco está mal por la pasiva, pero no es muy buena por el daño crítico. Luego, Sernata triple maestría recarga no tiene más. Esto es muy fácil, hay que sacar muchas recargas. Lo enseño por aquí. Maestría recarga, maestría recarga, maestría recarga, maestría recarga. Los dupes, la C1 es la de curar, os la recomiendo, es muy importante. Y la C2 duplica el bufo a el Bloom Lunar y al resto de semillas que nos da. Es una locura. De hecho, su arma es igual, es un bufo mucho más alto al daño de semillas. Y los talentos, aquí sí hay que gastar recursos porque la habilidad elemental, el punto que tiene es que baja las resistencias cuanto más las subes, y esto es importante. Y la ulti, a más la subes, más te da el bufo a las reacciones lunares y a las semillas. Entonces sí hay que subir las dos en cualquier caso. Luego, Lauma tiene una sola peculiaridad que tenéis que entender. Si no estáis jugando con el equipo de Columbina, la elemental tenéis que tirarla normal, porque al tirarla cargada consumís las lunas y al entrar con Nefer no tenéis lunas y no podéis hacer el daño de Bloom Lunar. Por el contrario, si sí que estáis jugando con Columbina en el equipo, la habilidad elemental tiene que ser sostenida para consumir las lunas, para darte más stacks del bufo de la ulti. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Columbina te da la pasiva esta que te da unos cristales encima de las lunas, Lauma puede consumir las lunas y los cristales los consume Nefer para hacer el daño de Bloom Lunar. Así que esa es la gran diferencia. Recordar esto, si no tenéis Columbina en el equipo, elemental normal. Si tenéis Columbina, sí, afirmativamente tenéis Columbina en el equipo, elemental cargada para consumir las lunas y tener más stacks para que la ulti dé más bufo al Bloom Lunar y a las semillas. Luego, Nahida, la lechuga definitiva. A ver, su arma es su mejor arma, pero si vais sacrificio o cualquier arma que bufe al equipo va a estar muy bien. Luego, el set de recuerdos para bajar resistencia dentro y hacer mucho más daño. Los dupes, la C1 aquí da igual. La C2 da 10 de probabilidad y 20 de daño crítico al Bloom Lunar.
lo que bufa a Columbina, que hace Bloom Lunar fuera del campo, y el daño de Nefer, con lo cual quien tenga Najida C2 tiene un tesoro para estos equipos. Y luego ella, su aporte más grande en el equipo de Nefer es la ulti, que da el bono de maestría al personaje dentro de la cúpula hasta 250, que realmente toma la maestría del Auma, porque toma la maestría del personaje del equipo que más maestría tenga. Luego, el aplicar la elemental es solo para reaplicar dentro para que se generen blooms más rápido, así que en este caso solo quieres a Najida por el bufo de 250 de maestría y por el aporte de esto de aquí. Y porque tiene rotación de 6 segundos y de 13 en la ulti, lo que por supuesto mejora a Diona, que muchos dirán, ah bueno, pero Diona con recuerdos y el bufo de 200 de maestría en la ulti es casi parecido, 50 menos que Najida, ya. Pero Diona tiene cooldown de 20 y no de por debajo de 18, con lo cual Diona retrasa a los equipos de Nefer a 20 y con Najida se juegan a 18. Entonces, ¿cómo tiene que estar construida? Que la recarga de esta no lo he dicho, pero por encima de 200 de recarga, la maestría toda la que podáis. ¿Cómo tiene que estar construida la lechuga? Pues básicamente al menos 45-50 de recarga, porque si no en este equipo no tiene perma ulti, es mucho más que lo que necesita en otros equipos. Y luego ya a partir de ahí, pues si podéis proporción, si podéis maestría para que ella llegue a la suficiente para hacer un poco más de daño. En el equipo de Nefer, sinceramente, esto de aquí es secundario, porque el daño que hace Najida, como no hace reacción de Quicken, o sea, de Quicken o de Aggravate, de Spread en este caso, no es importante. Pero bueno, ya que estoy yo, flexeo la Najida. ¿Cómo está construida esta Najida? Pues para que la veáis, la flor, la pluma. Tengo un reloj de maestría, un cáliz de dendro y un casco de daño. ¿Por qué cáliz de dendro? Porque más que llevar un cáliz de maestría que me suma menos, no me suma daño el cáliz de maestría, el cáliz de dendro me suma al menos un poquito de daño en los golpes que hace el trikarma de ella fuera del campo. Que a ver, fuera bromas, hago golpes de 80-90k. Que a día de hoy no es tanto, antes era mucho, pero prefiero hacer golpe de 80-90 que hacer golpes fuera del campo de 60-70 con el de maestría. Como ya tengo suficiente maestría, 800, más set de serenata, más la consonancia dendro que son 100 más el arma que me da más maestría, en la pasiva, por cada dendro me da más maestría, más, bueno, que tengo 1100 y no sé cuánto de maestría. No quiero más maestría. Luego, Nefer. Este es el pick del vídeo y el pick del equipo. De hecho, en este equipo, a diferencia de los otros dos, es el personaje que más daño hace del equipo, pero un 80-90% del daño del equipo prácticamente. En los otros equipos Linnea hace mucha función, Inefa hace mucha función, el daño de la reacción fuera del campo continua hace mucha función dentro de la ecuación del daño. Aquí no, aquí todo el daño lo hace Nefer. Ella es la importante. Su arma es su mejor arma y su segunda mejor arma R5 es el arma de la forja de Notcry, que es un catalizador gratis, que lo puedes refinar R5, que te da maestría a los substats y que luego la pasiva te da daño de Bloom Lunar 48%. Si tenéis la suerte de tener este arma de aquí, la escarcha del albor, que salió también en el propio banner del arma de Nefer, con refinamientos, este arma a partir de R3, R4 mejora el arma de la forja de Notcry. Pero si no es R3, R4, no mejora el daño del arma de la forja de Notcry. Y luego de 5 estrellas, pues bueno, aparte de su arma, pues el de Nubilet también le da daño en cargados y daño crítico y no sé qué. Y el arma de Columbina, sorprendentemente, es Jesucristo para Nefer. La de Nefer es mínimamente mejor, pero la de Columbina es Jesucristo bendito en la tierra para Nefer también. De hecho, como Columbina no aporta tanto el daño general, en el equipo de Columbina Nefer, si tenéis ambas armas, hacer testeos a intercambiarlas y llevar a Nefer con el arma de Columbina, porque según qué situación puede ser que con algún dupe de Columbina sea mejor la de Columbina que la de Nefer, pero hablando de balleneo y de tener al menos pues C2 de Najida por el daño crítico extra, y porque la UMA te da el crítico a C0 para que lo sepáis, y la C2 de Columbina que te da un bufo de maestría muy fuerte que ya hace que Nefer se vaya al cielo con la maestría y un largo etcétera. Pero bueno, take también muy importante del vídeo, probar a intercambiar las armas y ver el daño del equipo, porque a veces intercambiar las armas te va a dar más daño a Nefer llevando el arma de Columbina. Algunas veces, según los dupes y demás. Luego, su set, el de DPS de Notcry. Los dupes son muy fuertes los dos y la C3 es la habilidad elemental más 3, que es toda su fuente de daño, con lo cual la C3 termina de romper al personaje. Los 3 carries de Notcry sí son muy buenos con su C3, cosa que yo no quería sacarles las C3 realmente, la decía, hoy me salió por el incidente de Iluga, pero si os fijáis, Flynn sin Nefer no tengo ni siquiera la C3 y ya se hacen la conflagración en 30 segundos, en dificultad máxima en las 6. Y los talentos debería ser 1, 10, 1. La ulti no hay que subirla. ¿Cómo quedan los ítems? Pues aquí viene de nuevo un poco de flexeo, pero bueno, vida, aquí pues la pluma que tiene un fallo en vida porcentual,
Aquí tengo 50 de Crit Value, que es un ítem del set de recuerdos que guardé desde Sumeru cuando me salió, sabiendo que algún día la utilizaría. Y de hecho es muy poético, muy cinematográficamente guionizado, porque parece que un set de Sumeru de donde es ella es donde rompo set y es 50 de Crit Value, un ítem que llevo guardando desde Sumeru. Luego, Cali de maestría y en mi caso casco de maestría, como os expliqué en su build. Nefer sí es uno de los personajes que aprovecha y tiene multiplicadores extra de maestría en talentos y dupes. De hecho, en la C1 tiene un dupe extra multiplicador de maestría y termina siendo mejor con el casco de maestría Nefer. Así que pues por aquí la tenéis. Y os dije que ese casco de maestría era muy condicional, porque a menos que ese casco tuviese un valor crítico muy alto, no solía ser worthy del casco de maestría, pero aquí tenéis este casco que me terminó saliendo, pues como ven, 38 de daño crítico y casi 4 de probabilidad, que se traducirían a 46 de valor crítico total. Es una absoluta salvajada el casco. Si tenéis todo C0 y un equipo free to play, por lo general el casco va a ser de daño crítico, no os volváis muy locos. Y luego, ¿cómo funciona la rotación del equipo de Nefer? Pues bien, en el caso de Nefer, por los uptimes, es mejor empezar con Najida Elemental Ulti, Columbina Elemental Ulti, Lauma Elemental Cargada Ulti y ya entramos con Nefer. Nefer Elemental 3 cargados, haciendo el dash entre medias, Elemental 3 cargados, no buscamos recarga en Nefer y volvemos a rotar. Elemental Ulti de Najida, Elemental Ulti de Columbina, Elemental Cargada Ulti de Lauma y Elemental 3 cargados con el cancel del dash, Elemental 3 cargados cancel del dash y volvemos a rotar sin tirar la ulti. Eso sería la rotación. Si no tenéis a Columbina, pues habrá que tirar la ulti en medio para que se den las lunas. Y por último, así es como se queda Nefer. Tengo 43, más 30 del set 73, más 10 de Lauma 83, más 10 de la C2 de Najida de probabilidad 93. Y luego el daño, pues 305, más 80 de la C6 de Columbina, pues 380, más 20 de Lauma 400, más 20 de Najida 420, más otro 36 del arma, 456 de daño crítico. Si le meto un casco de daño crítico, igual me voy a 500 de daño crítico. No hace falta más. Y la recarga 0 y la maestría, pues toda la que podáis, porque Nefer va maestría. ¡Poquito más! Estos son, pues eso, la build, rotación y el resumen de los 3 equipos lunares con todos los secretos y detalles que hacen falta saber y cada uno de, como he dicho, de los gimmicks o de los trucos y sorpresas que necesita cada equipo, sabiendo llevarlo al máximo y poquito más. Vídeo largo, 40 minutos, cuidaos mucho, disfrutarlo mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito. Que estén muy bien, gente. Gracias por estar ahí.